Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Este es un video que quiero hacer para, y por la premura del tiempo, pues lo hago aquí en mi cuarto. Entonces, vamos a empezar. Son una serie de recomendaciones para que las mujeres en embarazo entiendan qué es lo normal y qué no es lo normal en el embarazo. Sí, ya que el embarazo pues es una gran decisión que cada mujer tiene y hay varias cosas que cambian dentro de una mujer y que se mantienen hasta de 42 días después de que un niño nace. Y que hay una serie de cuidados para que su embarazo no vaya a tener complicaciones, que hay unas cosas que son muy sencillas y que se pueden hacer que no realmente no son complicadas y que de no hacerlas generalmente complican su embarazo y han tenido que pasar malas noches en un hospital. Entonces, esto es un video para hacer las recomendaciones eh, sobre lo que es los cambios de la mujer y los cuidados. Entonces, siempre pues una felicitación a las madres, porque una madre, ser madre es una profesión de toda una vida y siempre comienza con la decisión de decir sí a la vida, a esa nueva vida que tienen adentro y que llevan durante 9 meses y por la cual se preocupan toda una vida. Es una gran valentía y es un gran acto de amor de olvidarse de ellas mismas y de sus cosas y de lo que quieren para dedicársele tiempo completo a otra persona. Muchas felicidades y a ustedes mamás, a las nuevas, a las de por primera vez y a las que ya tienen un niño y que siempre tengan la confianza de que las cosas salen bien. Entonces, lo más importante para entender en esta parte de su embarazo es entender qué funciona en el cuerpo y cómo funciona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen ciertas diferencias en su fisiología, en su funcionamiento a los hombres. La mujer sufre una regulación a nivel de sus hormonas endocrinas y neurológicas que son mucho más intensas en el hombre. Y al final de cuentas podemos decir que una mujer realmente cómo es su estado de ánimo afecta realmente su equilibrio hormonal. Por eso cuando las mujeres se estresan se altera su regulación hormonal, su ciclo menstrual se altera. Y en el embarazo también tiene mucho que ver que una embarazada no esté tranquila, que tenga muchos problemas, que no descanse, afecta indirectamente a su embarazo, haciendo que este embarazo tenga hipertensión en el embarazo, dolores pélvicos, niño que con crecimiento pequeño para su edad gestacional. Entonces, entender de que las emociones en la mujer juegan un papel importante es algo prioritario. Y también para los hombres, para los padres, para los compañeros, los cónyuges y su familia, saber que durante el embarazo se triplican las hormonas y eso hace que las mujeres tengan una libido efectiva, o sea, que ellas se ofendan con facilidad, se alegren con facilidad, se entristezcan con facilidad y esto afecte su embarazo. Entonces, un esposo debe ser comprensivo, no pelear con su esposa embarazada, no llevarle la contraria, tenerle paciencia, consentirla, ayudarla, que ese es el deber ser de un acompañante sobre un proceso del embarazo. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a hablar de tres órganos específicos que son los que más cambian, ¿no? Durante el embarazo. El primer órgano, pues siempre es el cerebro, que ya dijimos, la habilidad afectiva, los cambios en su humor que se mantienen y perduran durante todo el embarazo, que puede llegar a tener aversiones a olores, cosas o sabores. O sea, hay cosas que antes a ella le parecían indiferentes, ahora son totalmente insoportables. Comida, puede ser olores que antes indiferente, ahora no lo huele a metros y no lo soporta y quiere que se vaya. Pueden ser personas, no se soporta a esta persona y no es que tenga un problema, que tenga un resentimiento con esta persona, es simplemente que por sus cambios neurohormonales no la soporta. Incluso puede ser familiares, puede ser la mamá, el papá, puede ser el esposo. Saber que eso es así durante el embarazo es importante. El asco a las comidas, los antojos, las ganas de comer, todas esas cosas vienen dentro de su cerebro y se mantienen así. La rabia, la tristeza que llevan profundas, se ofenden con facilidad, les puede dar depresión durante el embarazo, incluso depresión postparto, porque son las hormonas que hacen más sensible ese cerebro, esa psicología. Entonces, mucha comprensión, mucha paciencia con las embarazadas. Y el segundo órgano que cambia más es el útero. El útero, que es pequeño, en las mujeres no sobrepasa la sínfisis del pubis y que al finalizar el embarazo llega a estar sobre el diafragma
Entonces, en la medida que el útero va creciendo, él va presionando todos los órganos que están dentro del sistema digestivo, lo presiona hasta el punto de tenerlos contra el diafragma y el útero y todos los intestinos metidos. Eso ocasiona cambios durante su digestión, su marcha, el dolor, todas estas cosas por el crecimiento uterino. Y un nuevo órgano que se desarrolla, pues el nuevo órgano es la placenta, ¿no? La placenta que empieza a desarrollarse a partir de las 16 semanas y que se puede mantener hasta las 40.6 semanas, hasta la 41.6, ¿sí? Pero más allá de la 41.6 no se puede llevar un embarazo, es por eso, porque la placenta envejece y después de las 42 semanas la placenta tiende a morirse. Por eso ningún embarazo puede durar más de las 42 semanas, por el riesgo de que se muera la placenta y por tanto el niño se asfixia dentro. Por ese sentido, podemos decir que el objetivo primordial de un embarazo es lograr las 37 semanas. Porque antes, pues primariamente por eso, porque a la edad de las 37 semanas el niño ha logrado desarrollar apenas los pulmones y es capaz de sobrevivir respirando por sí solo. Un niño antes de las 37 semanas corre el riesgo de morirse porque a esa edad no ha desarrollado sus pulmones y puede asfixiarse. Es por eso que por el problema de la placenta y por el desarrollo pulmonar, una gestante, es importante que la gestante lleve su edad gestacional por semanas de gestación y no por meses. Sí, por semanas, se hace el cálculo con su médico prenatal, le hacemos el cálculo por fecha de última menstruación o según las ecografías le calculamos, pero la materna debe saber su edad gestacional, saber que un embarazo, unos dolores de parto no le pueden ocurrir si tiene menos de 37 semanas, tiene 36, 36,5, unos dolores de parto son riesgos para acudir por urgencias y no deben sucederse. Después de las 37 semanas, realmente si un niño, como son los partos a veces tan impredecibles, un niño puede nacer a las 37 semanas, pues no se lo detendría, el niño nacería, no tendría ningún problema. Entonces lo importante es saberse que los embarazos deben durar 37 semanas y que más de las 42 semanas no se puede llevar por la placenta. El envejecimiento placentario es importante. La placenta, problemas de placenta vienen relacionados con niños pequeños o con preeclampsia o diabetes. Entonces tener cuidado y estar pendiente de sus semanas de gestación. Si una materna tiene 41 semanas, hay que ir por urgencias y decir a sala de partos que no ha nacido su niño con 41 semanas para programar su inducción del parto o su cesárea. El sistema digestivo, uno de los sistemas que más cambian el sistema digestivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efecto hormonal, que se triplica la cantidad de hormonas femeninas durante el embarazo, se triplica, entonces el sistema digestivo depende de estas hormonas, ¿sí? Las hormonas de la digestión. Esto hace que por el influjo hormonal la digestión se vuelva lenta. O sea que una materna en embarazo va a tener digestiones lentas. ¿Esto qué ocasiona? Ocasiona que tenga más tiempo de ácido, entonces le da acidez, le puede dar sensación de llenura, agrieras, gases, le da indigestiones, estreñimiento. Si todos estos signos síntomas se mantienen desde que inicia el embarazo, pueden iniciarse hasta la finalización del embarazo, no solo porque las hormonas hacen la digestión lenta, sino que porque el crecimiento del útero va presionando el colon, el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el páncreas y el hígado hacia arriba hasta tenerlos completamente presionados y eso aumenta aún más el estreñimiento y el reflujo. Sí, por eso es importante para este sistema digestivo que una embarazada no consuma cantidades abundantes de comida, no mucha cantidad porque por la digestión lenta y por el crecimiento del útero va a tender a vomitarla. Entonces es preferible que una materna coma cantidades pequeñas de comida varias veces al día, espaciándose de 30 a 40 minutos. Esto le permite a la materna tener una digestión más tranquila, que no dé tantos síntomas y que disminuir un poco los efectos de su estreñimiento. Que el estreñimiento al final sí es algo que las maternas en las últimas semanas deben soportar. ¿Sí? Entonces el sistema digestivo es importante no darle demasiada comida ni muchos dulces, no tanto coladas que agua, sino que esté consumiendo cantidades proteicas porque la proteína se necesita harto para el desarrollo fetal, entonces proteínas, frutas y verduras y ya lo demás puede ser opcional en pequeñas cantidades varias veces al día. Si la materna puede comer las raciones que normalmente consume durante todo el día a pequeñas cantidades, unas 20 porciones por día, no importa porque ella también está en crecimiento y esto le ayudaría. El sistema renal.
Aquí hay un importante cambio en el sistema renal que es el aumento de la filtración glomerular. Entonces siempre tiende a subir la microalbuminuria, que es un marcador de preeclampsia. ¿Sí? Y la formación de orina se hace cada vez más intensa porque 3 veces más tiene que formar orina para depurar todo lo que el niño produce más lo que la materna produce, la mamá. Entonces, el sistema renal funciona a base de agua, por eso es importante tomar una buena cantidad de agua, más o menos entre 30 a 80 mililitros por kilogramo de peso, o lo que es la misma recomendación entre 1 litro o litro y medio de agua durante todo el día para formar orina, para que el riñón no sufra. Y además no se deben aguantar las ganas de orinar, o sea, una materna debe orinar cada vez que el cuerpo le pida, porque por los cambios hormonales y por la poca cantidad de agua es muy fácil que se contagie, que las bacterias que normalmente viven en el área genital de hombres y mujeres logren ascender, porque ellas tienen unas vellosidades, ellos pueden moverse y pueden nadar por la harina escasa, pueden nadar y subir y causar infección urinaria, que en muchas embarazadas es sin síntomas, en otras sí. Y la infección urinaria junto con la infección vaginal son las primeras causas de parto antes de tiempo y de parto pretérmino, entonces son cosas que se deben prevenir. ¿Sí? Para eso es en el sistema renal. Sistema cardiovascular, una materna en su sistema cardiovascular pasan dos cosas, que su corazón late 3 veces más rápido y con más fuerza que antes porque tiene que llevar sangre a la placenta y a todo el sistema circulatorio normal. Sí, por eso una materna en estado de embarazo, estando sentada, su corazón trabaja como si estuviera trotando. Por eso una materna en su estado de embarazo, desde que inicia el embarazo, debe evitar los ejercicios cardiovasculares, de exigencia cardiovascular, como es la natación, el trote, el ciclismo, el spinning, el bailoterapias. Eso se debe evitar, no debe correr, debe caminar tranquilamente, despacio, con calma, para evitar esforzar su corazón. Y por eso muchas mujeres en edad de maternas corren y de una vez se ahogan, no resisten, porque su corazón trabaja mucho. Entonces hay que tener mucha tranquilidad y el reposo es importante. En la medida que avanza un embarazo, el reposo se va haciendo más apremiante. Hasta las últimas semanas donde es necesario que una materna guarde reposo sentada o en cama, más que caminando o subiendo gradas, ¿no? Es importante que las mujeres no hagan tanto oficio, que no ayuden tanto en la casa, que reposen, que se alimenten bien, que estén tranquilas y reposando. Eso es lo que más se necesita en una embarazada. Y además, como el útero va creciendo, va comprimiendo los vasos sanguíneos, entonces durante las últimas semanas, alrededor de la 24 hasta la 38 semana o 40, los pies tienden a hincharse, y más cuando una materna está de pie. Pero cuando la materna se acuesta y sube los pies, los eleva a 45 grados, el flujo del líquido baja y disminuye y mejora. Pero si una materna tiene los pies hinchados y los sube y estos no regresan, no mejoran, es probable que sea por una causa que es la preeclampsia, entonces habría que consultar a urgencias. La inflamación de los pies que no baja con el reposo ni elevando los pies es un signo de alarma para acudir por urgencias. Pero generalmente los pies normalmente sí se hinchan al final del embarazo por la compresión que ocasiona el útero sobre el sistema venoso y linfático, pero cuando eleva los pies tiende a mejorar. Esas son las características del sistema cardiovascular. ¿Sí? Otros cambios importantes. En el área genital de las mujeres eh, suele haber un mecanismo de defensa que es una secreción ácida. Esa es una secreción normal, que como es muy ácido, cuando sale al medio externo se oxida y eso genera las manchas que normalmente las mujeres hacen sobre la ropa interior. Eso no quiere decir que sea suciedad o mugre, no es un mecanismo de defensa. ¿Sí? Porque el área genital de las mujeres es un área virtual. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cavidad que está cerrada al medio externo. Al estar cerrada al medio externo tiene sus propios mecanismos de defensa, que es la secreción vaginal ácida, son sus propios microorganismos, los lactobacilos, su propio pH de 5,565, que cuando la mujer se hace lavados genitales, o sea que se echa agua, se echa jabón o se echa jabón íntimo, lo que hacen es abrir la cavidad al medio externo, entonces se contamina con gérmenes externos que normalmente no habitan, les cambia el pH, mejora su acidez y eso provoca flujos. Sin comentar que en el embarazo las mujeres pierden o disminuye la secreción vaginal ácida que mata casi el 90% de los gérmenes que entran, o sea que durante el embarazo es más fácil infectarse de la vía vaginal
y la infección vaginal junto con la infección urinaria son las primeras causas de amenaza de aborto, parto antes de tiempo o de crecimiento pequeño en el niño, son las causas a evitar. Entonces, ¿cómo se evita esto? Lo primero es no tocar el área genital. Realmente las mujeres deben lavarse el área genital cuando han tenido o relaciones sexuales o un examen vaginal. Si no, no deberían lavarse. Sí, lo primero. Lo segundo es que no deben apretar la barriga ni el área genital, porque si aprietan la barriga y en el área genital disminuyen la circulación y aumentan el calor local. Y el calor local aumenta el crecimiento bacteriano, entonces es más fácil que se infecte. Porque las bacterias que causan estas infecciones vaginales generalmente viven en el área genital y todo el tiempo intentan entrar. Lo que pasa es que los mecanismos de defensa normales no los dejan pasar. Entonces no apretar el área genital ni la barriga, o sea, no deben utilizar ropa apretada, sino ropa floja como batas. Y ni de materiales impermeables, o sea, no se debe usar ni jeans, ni antifluidos, ni sudaderas, ni licras, porque son muy tupidos, son poco respirables y aumenta el color local y con eso las infecciones. Debe ser de material respirable flojo, de algodón, que el algodón es un material respirable y flojo. Lo mismo la ropa interior que sea floja, de un material respirable como el algodón y que los filos no lleguen sobre la ingle, sino sobre la cara interna de los muslos. Una de las cosas muy importantes. Y la recomendación que yo les doy es que no se tengan relaciones sexuales durante todo el embarazo y hasta 42 días después del parto, porque el acto sexual genera microtraumatismos en la cavidad vaginal y le lleva los gérmenes directamente al cuello uterino. Así que es llevar la infección directamente al cuello, aumentarla y significarla. Por eso las mujeres generalmente que tienen relaciones sexuales durante el embarazo sufren de dolor pélvico y de flujo, porque eso lo causa. ¿Sí? Lo otro importante es que aumenta el tamaño de las mamas por aumento de la grasa y las glándulas mamarias. Este crecimiento mamario, las mujeres en el embarazo, les crecen los senos, es parte normal, junto con unas masitas que son las glándulas mamarias. Esto ocurre cerca de las 38 semanas, ¿sí? Pero el pezón no crece. Y una de las cosas importantes durante la lactancia es tener un buen pezón para lactancia materna. Entonces, realmente se recomienda la estimulación del pezón a partir de las 38 semanas para mejorar la lactancia materna y evitar problemas durante el recién nacido, que es la mastitis y la tensión mamaria. Y las alternaciones neurovegetativas que ya contábamos, la predisposición a la depresión, a la tristeza, a la rabia, a la alegría, que están alegres y el ratico tristes y el ratico enojadas y el ratico alegres, eso es normal durante el embarazo y toca seguirlo guiando y con un buen apoyo, una familia o un esposo que sea comprensivo, paciente, que eso se necesita, que no le pelee, que no le lleve la contraria, que esté allí, que la consienta, que eso ayuda mucho. Incluso se está fregonando ahora que las cosas psicológicas afectan tanto a la mamá como al niño, entonces ya saben, es importante evitar problemas, ¿no? Entonces, pues esos son los cambios neurovegetativos que ocurren, eso es lo que pasa durante el embarazo, o sea que las náuseas, los vómitos, los cambios afectivos son normales durante el embarazo. La aplicación de punzaciones en la barriga, el estreñimiento, la flatulencia, eso es normal. En unas mujeres que son hiperestrogénicas, que son mujeres de mando, que son disciplinadas, que son de carácter fuerte, a ellas generalmente se les da dolor de cabeza, cefalea migrañosa. Eso toca aguantar. Recuerde que durante el embarazo casi la mayoría de medicamentos no se pueden usar, incluso medicamentos que se venden en farmacias en tiendas están prohibidos, debido a que la mayoría causa un riesgo sobre el embarazo y ahí la otra gran mayoría no se pueden usar porque no se sabe si estos causan realmente un efecto o no, y solamente se usa cuando una mujer está demasiado enferma, o sea, si tiene una gastritis, tratar de evitar el uso de esomeprazol, de ranitirina, ¿sí? de milantas, es más bien los cambios alimenticios, dietéticos, y si ya no aguanta, ya no puede, entonces ir al médico, entonces se le podría dar una ranitirina de urgencia y ahí se miraría realmente el uso, pero no es que yo me enfermo de gastritis y me doy la pastilla, que yo no me cuido y salgo al frío y me va a dar gripa, porque no importa que me atiendan con pastillas. No, recuerden que la fiebre, darle fiebre a una embarazada pone en riesgo inmediatamente el niño. Entonces es mejor que se cuiden, que eviten el contacto con el frío, el polvo, la humedad, el humo, los gases irritantes, evitar el estrés, reposar, descansar, evitar el consumo de bebidas oscuras,
porque la prevención y el autocuidado es lo mejor para su embarazo, ¿sí? Para que no les ocurra cosas que tengan que ser hospitalizadas, que haya un riesgo. Entonces es muy importante el autocuidado. Y si ya el autocuidado pues no funciona, entonces ya nos tocaría arriesgar con el uso de medicamentos. Pero lo ideal es que se haga los cuidados. Y el peso, siempre ganar un buen peso. Las personas con un índice de masa corporal entre 20 y 24, unos 11 kilos durante todo el embarazo deben ganar, o 0,3 gramos por semana, lo mismo que 1 kilo por mes. Es una meta que las mujeres en esos pesos deben estar ganando. Las mujeres en sobrepeso, de que el índice de masa corporal entre 25 y 29, pues ellas solo son 0,1, 0,2, lo mismo que es más o menos de 5 a 6 kilos en todo el embarazo, o lo que es 1 kilo cada 2 meses. Y las mujeres en obesidad, pues ellas sí es 0,1 gramos por semana, lo que quiere decir que se debería ganar de 1 a 3 kilos durante todo el embarazo. Son las recomendaciones de peso. Entonces, los micronutrientes, la buena alimentación y el reposo es importante, y que su familia le estén apoyando. Esas son las recomendaciones para las maternas en los primeros meses. Los síntomas y signos de alarma para acudir por urgencias: si tiene un dolor de cabeza intenso, fuerte, asociado a sensaciones de luces brillantes en su campo visual, que le zumben los oídos, que tengan hinchazón de los pies, es un signo de alarma para acudir por urgencias. Si usted tiene más de 3 vómitos en 10 minutos, acudir por urgencias. Si usted tiene cualquier tipo de sangrado vaginal, debe acudir por urgencias. Que a usted le dan cólicos como si le hubiera llegado el periodo menstrual, y estos cólicos se puedan repetir mínimo una vez cada 10 minutos en cualquier momento del embarazo, es un signo de alarma, hay que ir por urgencias. O que tengan un líquido como si se hubieran orinado de una buena cantidad, como una orina, sin olor, que le corre entre las piernas. Eso es signo de alarma para acudir por urgencias. Esos son los signos más importantes. Ya lo demás son sintomatología que a veces son asociadas a otros procesos, no tienen problema. Los dolores lumbares también deben verse en urgencias. Entonces, lo demás, pues, eso es lo que hay. Eso es lo que se puede hacer durante el embarazo y no se puede hacer. No deben levantar cargas pesadas, no deben cargar objetos pesados, no deben correr, no deben subir gradas. Y estas recomendaciones van más o menos entre las 18 semanas en adelante, y más marcado después de las 28 semanas. Los viajes por carreteras hasta las 22 semanas, y en avión hasta las 25, 27. Después de las 28 semanas, si una mujer realmente no debe trasladarse más de 2 horas por camino, y no debe viajar en avión. Y debe quedarse, después de las 28 semanas, debe quedarse cerca a una institución de salud de segundo o tercer nivel. Entonces, importante que no se esté viajando, que se repose. ¿Sí? Esas son las recomendaciones. Espero que les haya gustado, que les sirva. Este video lo hago con el ánimo de informar a las embarazadas, y que ellas tomen conciencia de todas las cosas que implica tener embarazo. De antemano, muchas felicidades, porque un embarazo es algo muy importante para la sociedad, es darle un nuevo respiro a una nueva generación, y es una decisión de mucho amor y de mucha valentía en estos tiempos en que el miedo a tener hijos es tan grande y ustedes se arriesgan a tener. Realmente es un acto de muy valentía, y las felicito mucho, y les deseo de todo corazón que su embarazo salga muy bien. Espero que les haya gustado, y nos vemos hasta la próxima. Hasta mañana, que descansen.